Dios me los bendiga, hermanos. Pastor Juan aquí, Holy Integrity Ministries. Vamos a conseguir de lo que comenzamos el miércoles con las bienaventuranzas sobre el sermón en el monte. La primera parte es conocida o reconocida como la introducción del sermón del monte. Y queremos seguir hablando en todas las bienaventuranzas que tiene el Señor para nosotros. Cubrimos uno el miércoles durante el estudio evangélico, pero quiero no solamente tocar los 8 puntos, pero también identificar y explicar la mayoría de lo que tiene la palabra del Señor para este día. De nuevo vamos a estar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, de 1 a 12, y leer lo que, de nuevo, las bienaventuranzas que el Señor tiene para nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a orar, y luego vamos a leer, y luego vamos a pasar por cada uno de los versículos que el Señor tiene para nosotros. Amén. Gracias, Señor, de nuevo, Señor, por dejarnos estar aquí juntos, Señor. Pedimos, Señor, primero disculpas, Señor, que nos perdones por cualquier ofensa que nos hemos hecho contra ti o contra uno del otro, Señor. Pedimos, Señor, que nos perdones nuestras ofensas, Señor, y que nos sigues dando, Señor, tu amor y gracias, Señor. Que nos ayudes, Señor, a caminar en tu luz, Señor, por mediante tu palabra, y dejar el Espíritu Santo, Señor, guiarnos diariamente, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria. Te amamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo. Y pedimos todo esto en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, hermanos. Dios nos los bendiga de nuevo. Pastor Juan, Holy Integrity Ministries. Vamos a leer aquí el Sermón del Monte, la introducción del Sermón del Monte y las bienaventuranzas, y ver qué más el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen, y digan cosas clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Y tengo que de nuevo regresar para atrás lo que son las bienaventuranzas, que de nuevo en la forma griega latina se dice beatu, que significa gozo o bienestar o sanidad. Y la cosa que es tan importante es que el Señor nos estaba tratando de enseñar y decir que cuando nosotros recibimos o tenemos esas 8 características de bienaventuranzas, que vamos a estar gozosos, vamos a estar alegres, vamos a tener una capacidad de bienestar. Y esa mentalidad que nosotros tenemos cuando estamos con el Señor y tomamos y recibimos esas 8 bienaventuranzas, nos cambia la persona. Mira el primer versículo donde dice que viendo la multitud, el Señor subió al monte, se sentó y vinieron hacia él los discípulos. Entonces Él nos dio esta palabra, nos está dando esta palabra para recibirla como le recibieron los discípulos. Y ahora cuando los discípulos recibieron la palabra, ellos tenían que entender estas 8 bienaventuranzas, ¿verdad? Estas 8 características que significa ser un cristiano. Ahora, de nuevo, hemos hablado muchas veces que ser un cristiano significa ser feliz, contento. Tienes que tener una cierta cantidad de espíritu adentro de ti. No estar amargado todo el tiempo. Ahora, si tú ves un cristiano que no captiva ninguna de estas 8 características, tienes que preguntarte, ¿es un verdadero cristiano? Porque no está cumpliendo lo que el Señor ha mandado hacer. Amén.
Amén. Antes de esto, nosotros teníamos como gente, o el pueblo de Dios tenía los 10 leyes que el Señor tenía por mediante de Moisés, lo que Dios había dado a Moisés por mediante de los 10 mandamientos. Esos eran leyes que tenían que ser pasados o tomados estrictamente. Eran leyes que tenían que ser cumplidas para poder llegar a donde está el Señor. Ahora, cuando llegó el Señor Jesús, nosotros estamos abajo de un tiempo de gracia, de misericordia, y nos está dando estas bienaventuranzas para entender de que su carga es más ligera, pero más que eso, que es algo más grande, porque es algo que nosotros tenemos que tomar para imitar, para ser un ejemplo del Señor, para enseñarle al pueblo lo que verdaderamente se necesita. Ahora, de nuevo hemos dicho que el Señor vino por su pueblo y el pueblo lo rechazó. Entonces nosotros como gentiles hemos recibido y hemos heredado, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y ahora tenemos que tomar esas 8 características para poder cumplir la palabra del Señor que verdaderamente Él quiere que nosotros tengamos. Ahora, de nuevo, esas 8 características se las está dando a los discípulos y los que querían escuchar. Porque era importante tener estas 8 características para seguir al Señor y poder llegar al cielo donde Él estaba. Y vamos a entender eso cuando lo comenzamos a leer. Pero la cosa que también tengo que explicar es ¿por qué 8? Porque bíblicamente el número 8 significa un nuevo comienzo. Significa un nuevo amanecer, una nueva vida. Una resurrección, si quieres ponerla de esa manera. Pero el número 8 significa que si tú tomas, y aquí como estamos viendo las bienaventuranzas, si tú tomas estas 8 características, vas a tener una nueva vida. Vas a poder seguir una nueva vida en el Señor. Y tenemos que entender lo que el Señor verdaderamente significa con cada una de esas bienaventuranzas. Y cuando las leemos, vamos a entender un poquito más hasta por qué son 8 y por qué significan bienaventuranzas. De nuevo, las bienaventuranzas vienen con un comienzo y luego sigue con una promesa. Es una promesa y luego la bendición. ¿Okay? Y cuando lo comenzamos a leer, vamos a ver eso, que vamos a leer primeramente lo que el Señor quiere para nosotros, que es la característica, y luego sigue una bendición o sigue una promesa de lo que vamos a recibir cuando pasamos la característica que tiene aleatoriamente. Y de nuevo, el número 8 significa que esto fue hecho por nosotros para un nuevo comienzo. Amén. Ahora, vamos a leer el primer versículo. Viendo la multitud, imagínate, él vio la multitud, subió al monte y se sentó, ¿verdad? Vinieron a él sus discípulos. Ahora, quiero que entiendan esta parte. Antes, cuando predicaban en montes o afuera, lo que sea, el que estaba predicando se sentaba y los que venían a escuchar se paraban. ¿Por qué? Para que se no durmiera el pueblo. Porque hoy en día cuando vamos a iglesias, el pastor está caminando, el pastor está parado, ¿verdad? Y la congregación se está durmiendo. Vamos a ver la congregación en estos días. La congregación se está durmiendo. Los pastores están parados. Pero ¿por qué no se está parando la congregación? Un gran ejemplo que nos enseña aquí primeramente el Señor, que viendo la multitud se subió al monte y se sentó. Y luego viendo sus discípulos comenzó a enseñar. Dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y aquí comenzamos con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De nuevo cubrimos este versículo en el estudio de miércoles, pero vamos a entenderlo un poquito más todavía. Hablamos y dijimos que una persona de pobre espíritu es una persona que está en necesidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el Señor estaba sentando, no estaba sentado con los justos. No estaba sentando con los hombres de la ley, no estaba sentando con los hombres perfectos, los que eran religiosos. ¿Con quién se sentaba el Señor? El Señor se sentaba con los que colectaban los impuestos. Él se sentaba con los pecadores. ¿Pero por qué? Porque el Señor dijo, Él vino por los enfermos. Él no tenía que venir por los que estaban bien. Él vino por los enfermos, los que estaban de necesidad de Él.
Por eso dice que bienaventurados los de pobre espíritu, porque los que estaban en pobre espíritu, verdaderamente cuando vieron un milagro, cuando verdaderamente vieron un cambio en sus vidas, que deseaban más. Entonces una persona que no tiene mucho dinero, le das dinero, ¿qué va a querer? Va a querer más. Le das comida a un hombre o un pobre, van a querer más. Ahora le das gracia, misericordia, amor a uno de pobre espíritu, va a desear más. Y por eso la promesa de aquí dicen, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque van a seguir. No harán mal las cosas del mundo, sino su primer amor van a ser las cosas del Señor. Y por eso es tan importante entender lo que este versículo quiere decirnos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que están mirando más hacia el cielo. Ellos van a ser los que están mirando hacia lo que Dios quiere. Ellos son los que quieren hacer la voluntad del Señor y no la voluntad del hombre. A ellos no les va a importar si complacen a la gente, porque están más preocupados de complacer al Señor, hacerlo a Él contento. ¿Por qué? Porque saben lo que se sentía no tener amor, saben lo que se sentía no tener gracia, saben lo que se siente no tener misericordia. Y ahora que lo tienen, están aprovechando todo y lo quieren y lo desean más. El 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Estamos diciendo que todos los que lloran van a recibir la consolación? No, no es eso. ¿Qué pasa cuando lloras? ¿Qué pasa cuando llegas al Señor? ¿Qué pasa cuando verdaderamente te sientes libre en la presencia del Señor? Comienzas a llorar. ¿Y quién es el que te consola? El Señor. El Señor nos dijo en su palabra que nos iba a mandar su consolador, que es el Espíritu Santo. Y cada vez que nosotros comenzamos a llorar en espíritu, está el Espíritu Santo ahí para recordarnos que estamos en un buen lugar. Cuando nosotros comenzamos a llorar, imagínate, llegamos a los pies del Señor, llegamos a un altar, llegamos a tener la presencia del Señor y comenzamos a sentir el gran peso subir de nosotros. Comenzamos a llorar. Pero ¿cuándo llora más gente? Durante un funeral, ¿verdad? Nosotros tenemos que llorar porque nosotros nos dice la palabra que cuando llegamos a los pies del Señor tenemos que obedecer su palabra y ser bautizados. Al momento que nosotros nos meten al agua y nos salimos, se presenta el entierro del viejo hombre y resucitación del nuevo hombre. Es un tiempo de lloro, de felicidad, no de llanto, de tristeza, sino de felicidad, de gracia, verdaderamente de amor. Por eso dice, de ellos es el reino de los cielos. Porque vamos a hacer primeramente las cosas del Señor. Primeramente vamos a buscar las cosas del Señor. Y eso nos va a hacer llorar. No hay nada malo con llorando. La cosa es que el Señor nos da una gran paz que muchas veces queremos llorar de felicidad, de gozo. Porque nunca nos hemos sentido así. Nunca nos hemos sentido así. Finalmente quitarse un peso de encima. Imagínate, ¿qué pasa cuando estás trabajando todo el día, tienes unos zapatos apretados? Llegas a la casa, te los quitas y finalmente estás descansando. Y ese descanso te hace llorar y por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a recibir consolación por mediante de Él. Es una cosa bonita. El versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Por qué los mansos? ¿Por qué? Porque ser manso significa no tener nada en tu corazón, no tener pleitos, no tener cosas en tu corazón que te van a molestar. No tienes enojo, no tienes avaricias, no tienes varias diferentes cosas. Y ser manso significa eso. ¿No? Yo sé, en hoy en día hay mucha gente que dice, mejor me dicen que son mansos, pero no son mensos. Yo sé que no se oye bien, pero hay muchos pastores que dicen eso. Hay muchos cristianos que dicen eso. Soy manso, pero no menso. Y entiendo. La cosa es de que nosotros, siendo cristianos, tenemos que tener una cierta cantidad de mansez, tenemos que tener un cierto control, tenemos que tener
un cierto cariño. Porque estas características, cuando comenzamos a leerlas todas, vas a ver completamente de que el Señor Jesús tenía cada uno de ellos. Él era cariñoso. Él tenía control. ¿Qué pasó cuando iba a ser arrestado? ¿Cómo estaba Pablo? ¿No? Y es la cosa que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender de que cuando el Señor hizo ciertas cosas, Él quería mantener las cosas en orden. Por eso dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una persona que es cariñosa, una persona que o que siempre quiere tener paz, una persona que no tiene malicia, una persona que hay mucha gente que quiere estar alrededor de ellos. Se infecta ese tipo de característica. ¿Por qué? Porque son amorosos. Aunque mucha gente dice que no les gusta, sí les gusta el amor, les gusta ser cariñosos. Les gusta ser acariciados. Y esas cosas que nosotros pasamos diariamente es para recibir y heredar la tierra. Y de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué los mansos van a heredar la tierra? Porque cada vez que salen, la gente va a querer más y más de ellos. Y cuando tú vas y gente quiere estar más alrededor de ti, poco a poco estás recibiendo más y más amor. Estás recibiendo más y más de lo que este mundo quiere darte. Pero no somos parte de este mundo, sino que somos parte de una gran cosa que está en el cielo. Y vamos a llegar a ese punto. El 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Ahora, tener sed y hambre de justicia, ¿qué significa? Hacer las cosas lo que el Señor quiere. Ahora, cuando vemos los hombres que estuvieron justos en los ojos del Señor, tenemos a Noé, tenemos a Job, tenemos a varias diferentes personas. Y la razón por que ellos eran justos en los ojos del Señor es porque ellos querían cumplir todo lo que el Señor quiere. Ellos querían cumplir la voluntad del Señor sin preocuparse de lo que decía cualquier persona. La gente los criticaba, la gente hablaba de ellos. Y al final del tiempo, al final de los días, ellos hicieron todo para complacer al Señor, no complacer a la gente. ¿Y qué significa? Pues ellos serán saciados. Ellos recibirán la misma justicia. Ellos recibirán justicia. ¿Y qué significa justicia? Ellos recibirán lo que el Señor les ha prometido. Ellos tienen un gran amor y una gran sed de justicia, de amor, de misericordia. Ellos quieren lo que el Señor tiene para ellos completamente. Hoy en día los cristianos se creen muy justosos. De nuevo, regresando para atrás, cuando el Señor se sentaba, no se sentaba a comer con los justos, Él se sentaba a comer con los pecadores. ¿Y por qué? Porque los pecadores sentían que ellos necesitaban del Señor. Entonces ellos necesitaban del Señor, el Señor les daba hacia ellos. Les daba el amor, les daba la misericordia, les daba la gracia. Hasta que ellos fueron saciados de todo esto. La gente que amaba y criticaba y hacía todo lo demás, ¿qué pasaba? Ellos se consideraban justos, pero no podían ser saciados. ¿Por qué? Porque verdaderamente no eran. Entonces lo que sucedía es de que ellos querían más y deseaban más. Pero al final del día nunca podían ser saciados porque no estaban haciendo lo que el Señor les había mandado que tenían que hacer. Amén. El 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es una grande. Siempre hemos dicho, si tú quieres misericordia, tienes que ser misericordioso. Si tú quieres amor, tienes que ser amoroso. Si tú quieres perdón, tú tienes que perdonar. Etcétera, etcétera, etcétera. Bienaventurados los misericordiosos. Entonces nosotros tenemos que enseñar y tener misericordia. Todo lo que hemos hablado hasta este punto es una característica del Señor que el Señor nos estaba diciendo a nosotros por mediante y también a sus discípulos que tenemos que tener. ¿El Señor era misericordioso? Claro que sí. De nuevo, ¿el Señor era manso? Claro que sí. ¿Tenía hambre y sed de justicia? Claro que sí. Ahora,
misericordioso. ¿Cuándo era misericordioso? Tomamos al leproso que acabamos de leer hace una semana. ¿Qué pasó? ¿Cuándo le enseñó misericordia? Le enseñó misericordia porque cuando él caminó hacia él, lo tocó. Lo tocó primero y luego lo sanó. Y ahí es donde el Señor le enseñó misericordia porque nadie le había tocado por mucho tiempo. La mujer de fluir de sangre, ¿cómo fue misericordioso el Señor? Se paró. Su fe la sanó, pero él la paró para voltear a verla y le preguntó, pues ¿quién me ha tocado? Él estaba en rumbo de ir a sanar a alguien, pero paró para reconocerla y decirle que su fe le había sanado, que estaba bien, que se fuera en paz. Cuando más era misericordioso el Señor, varios diferentes tiempos el Señor era misericordioso. Tomamos la mujer que que fue atrapada en el acto de adulterio. La gente le trajeron a esta mujer para tratar de atraparlo. ¿Y qué hizo? Cumplió la ley. Pero por mediante de su misericordia les dijo a todos, ¿verdad? Les dijo a todos, el primero que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Cumplió con la ley, pero fue misericordioso. Y luego volteó hacia ella y le dijo, yo no te condeno. ¿Dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan? Él le dijo a ella, yo no te juzgo, yo no te condeno, yo no te acuso. Dice, ve en paz. Y así tenemos que recordar nosotros que si nosotros queremos misericordia, si nosotros queremos gracia, si nosotros queremos amor, perdón, tenemos que dar eso. Y por eso dice, bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No es algo difícil de hacer. Nosotros tenemos que ser misericordiosos. Si nosotros queremos hacer perdón, tenemos que perdonar. Si nosotros queremos misericordia, tenemos que ser misericordiosos. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque de ellos verán a Dios. Aquí vamos a mantenernos un poquito. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué significa tener un limpio corazón? Estar sin pecado, no tener causa, no tener problemas en nuestros corazones. Imagínate, los de limpio corazón. Pero ¿por qué dice? Porque ellos verán a Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú ves una persona que verdaderamente ama al Señor y tiene estas 8 características? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si tú me ves a mí, has visto al Padre. Nosotros somos hechos en su imagen. Él está enseñando a los discípulos para que nosotros podamos ver también que estas son las 8 características que nosotros debemos de tener. Entonces, en pocas palabras, si nosotros hacemos o tenemos estas 8 características y las mantenemos, si nosotros hacemos la voluntad del Señor, vamos a ver a Dios en nosotros, en nuestras vidas, en uno al otro. Por eso es tan importante en entender este versículo. Bienaventurados los de limpio corazón, los que no tienen causa, los que no tienen acusación, los que no tienen nada más mal en su corazón, malicia, nada de eso. ¿Por qué? Porque al momento que tú tienes estas 8 características, incluyendo a esta, verás a Dios, porque vas a entender que tú eres la luz. Tú eres el reflejo del Señor. Tú sabes su palabra, tú conoces su palabra. Y de nuevo, no es simplemente dando versículos, es verdaderamente usando la palabra en tu vida primeramente para cambiarte a ti, antes de tratar de cambiar a alguien más. Al momento que tú enseñas esta característica, la gente alrededor de ti va a ver al Señor y van a querer ser como tú, porque tú eres un reflejo, un imitador del Señor. Y cuando tú ves esto, tú vas a mirarte en el espejo y vas a saber que tú estás viendo la cara de Dios. Igualmente como el Señor Jesús dijo, cuando tú me ves a mí, ves al Padre. ¿Por qué? Porque Él tenía las características del Padre. Amén. El 9.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué es tan importante ser llamado hijo de Dios? Porque ellos son los pacificadores, ellos son los que traen paz. El mundo quiere destrucción. La palabra dice que el enemigo busca destrucción. ¿Cómo destruir? Él no vino para traer nada de eso. Él vino para destruir. ¿Verdad? Los hijos de Dios, los que verdaderamente son cristianos, ellos vinieron para traer paz. Ellos, que lo que ellos tienen es que ellos quieren ser pacificadores. Trae paz, trae control, trae orden. Lo que el Señor le encanta, orden. Dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque ahí va a ser donde encuentran la paz. Hay mucha gente que no tiene paz en su vida. Porque hay mucho drama en su corazón y en su vida. Hay mucha malicia, hay mucho coraje, hay mucho de todo. ¿Y qué pasa cuando todo eso se va? Finalmente hay paz. Cuando nosotros oramos por una persona y entra paz en su corazón, hay algo diferente entre ellos. Nosotros cuando estamos en este mundo, una de las cosas más difíciles es tener paz, porque estamos alrededor de guerra, estamos en un punto donde no podemos decir nada a nadie porque todos se ofenden. Para que nosotros seamos pacificadores, es ser llamados hijos de Dios, porque somos un reflejo de Él. Igualmente como nuestros hijos son un reflejo hacia nosotros. Nosotros somos un reflejo al Señor cuando nosotros tenemos todas estas características que Él quiere que nosotros tengamos. Y si nosotros somos el reflejo del Señor Jesús, verdaderamente somos un reflejo de su Hijo. Entonces podemos ser llamados hijos de Dios. El 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y este versículo tiene 2 versículos adicionales que van con él, porque viene con una gran promesa. De nuevo, bienaventurados los pacificadores, eso es la característica, porque ellos serán llamados hijos de Dios, esa es la promesa. Bienaventurados los de limpio corazón, esa es la característica, porque ellos verán a Dios, esa es la promesa. Bienaventurados los misericordiosos, esa es la característica, porque ellos alcanzarán misericordia, esa es la promesa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, esa es la característica, porque ellos serán saciados, esa es la promesa. Bienaventurados los mansos, esa es la característica, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa es la promesa. Bienaventurados los que lloran. Esa es la característica, porque ellos serán recibirán consolación. Esa es la promesa. Bienaventurados los de pobre espíritu. Esa es la característica, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la promesa. Ahora el 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esa es la característica, porque de ellos es el reino de los cielos, la promesa. Y esta última viene con una promesa más grande todavía, que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen, y digan toda clase de mala cosa contra vosotros mintiendo. ¿Por qué? Porque nos tienen envidia, ¿cómo se dice? Enojados porque nosotros tenemos algo que ellos desean tener, pero no lo pueden tener sin el sacrificio. Tú conoces a alguien que quiere todo lo que todos los demás quieren, pero no quieren sacrificarse para trabajar. El cristiano se sacrifica para hacer todo lo que el Señor tiene o quiere de nosotros. El hombre del mundo quiere el beneficio sin el trabajar. Esta promesa es más grande todavía, porque cuando vemos el versículo 12 nos trae una promesa más grande todavía de lo que Él nos ha dado. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nuestro galardón, es grande en los cielos. Nuestro premio, nuestra ganancia es grande en los cielos. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cómo fueron perseguidos? Fueron matados, ¿verdad? Fueron matados. Fueron molestados, fueron perseguidos. Pero ¿qué sucedió? Fueron bien bendecidos.
Muchos de los profetas se fueron con el Señor en el cielo. Directamente. No tenían que esperar. Así nosotros también vamos a ascender al cielo con Él. Pero miren lo que dice aquí, y quiero que meditan en esto. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué promesa más grande necesitas que eso? Qué grande. Y ese es el premio de ser perseguidos. Ese es el premio de recibir persecución en este mundo, a causa de su nombre, a causa de la justicia. Nuestro regalo, nuestro premio, como tú quieres ponerlo, es grande cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor. Por eso dice, ser alegre, tener gozo, porque nuestro galardón es grande. Algo más grande que lo que hay en este mundo viene todavía. No te preocupes de las cosas de este mundo. Todo lo que está aquí es temporal. Espérate para que veas lo que viene todavía. Pero si tú tienes estas 8 características, vas a tener un gozo que el mundo no va a saber qué hacer contigo. Porque vas a ser un reflejo del Señor. Vas a mirarte en el espejo diariamente y vas a decirle al enemigo, conmigo no vas a poder porque tengo el Espíritu Santo conmigo. Tengo el Señor de mi lado, tengo el Padre de mi lado. Y esas son las cosas importantes que tenemos que reconocer y ver. Bienaventurados. Bendecido nos está diciendo la palabra del Señor. Esto de nuevo, las 8 características, es un nuevo comienzo, es una resurrección, es un nuevo comenzar. Dejar al viejo hombre y comenzar a tener esas 8 características que el Señor estaba diciendo, no solamente a los que estaban ahí, la multitud, sino a sus discípulos. Y si tú te consideras un discípulo, escucha, es tiempo de recibir esas 8 características y cumplir con ellas completamente. No tener miedo de lo que vayas a perder, porque como dice aquí, nuestra promesa está en los cielos y el galardón es grande. El Señor no miente. Él nos va a dar algo grande, no más por sufrir un poquito aquí. Que nos digan cualquier cosa que no nos importe, porque lo estamos haciendo para el Señor, no por el mundo. Lo estamos haciendo para complacer al Señor, para hacer su voluntad, no complacer al hombre. Estamos aquí para complacerlo a Él, para amarlo a Él, para ser amados, para tener misericordia, para recibir misericordia, para enseñar gracia, para recibir gracia, para ser amados, para recibir amor. Y dice el Señor todavía que nuestro galardón es grande en el cielo. Tienen que tener alegre, tienen que estar gozosos, que tienes un gran premio todavía que te espera. No seas el que sufre, sea la persona que recibe ese premio para una eternidad. Dios me lo bendiga, hermanos. Comparten con la gente el gozo y el amor del Señor. Comparte lo que el Señor tiene para ti diariamente, su amor, su misericordia y su gracia, para que veas tu galardón en el cielo un día. Dios lo bendiga. Pastor Juan, Holy Integrity Ministries. Gracias, Señor, de nuevo, Señor, por la palabra que nos has dado, Señor. Gracias por lo que nos estás enseñando, Señor, lo que nos estás enseñando que vamos a recibir. Perdónanos, Señor. Déjanos ser mejores diariamente más. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de tu amado Jesús Cristo. Y el pueblo de Dios dice, amén, 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 hermanos. Dios me lo bendiga. Los amo en el amor de Cristo. Hasta la próxima semana.